Bien. Listo. Buenas noches para todos. El día de hoy damos inicio a la clase de cibernética de primer y segundo orden. Les voy a presentar a la docente encargada de impartir esta área. Es la profesora Laura Victoria Zapata. Es trabajadora social y magíster en terapia familiar de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente en donde coordina el grupo de investigación en familia y la diplomatura Trabajo Social en el área de la salud. Ha acompañado los cursos de trabajo social con individuos, trabajo social con familias, investigación social, ética profesional, formación de investigadores 1, 2 y 3. También asesora trabajos de grado en trabajo social y en la maestría en terapia familiar. Su experiencia se centra en los campos de la familia, salud y derechos humanos. Ha realizado capítulos de libros publicados en coautoría sobre derechos humanos. Entonces, démosle la bienvenida a su docente y la dejo con ustedes. Profe, le doy la palabra. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Buenas noches para todos. Te recuerdo nuevamente, mi nombre es Laura Victoria Zapata Giraldo y tengo la oportunidad de poderlos acompañar en este curso que iniciamos hoy y que tendrá una duración de un mes. Los encuentros serán los jueves a las 7 de la noche. Para cada unidad tenemos unas lecturas propuestas y unas actividades. Pero antes de adentrarnos allí, a mí me encantaría invitarlos para que ese sea un espacio de construir juntos y que no sea 1 hora y media yo hablando, porque además es un tema muy denso, ¿sí? Es un tema algo complejo para nosotros, porque he revisado sus pregrados, la mayoría son colegas míos, son trabajadores sociales, y para las ciencias sociales es como un poco lejano la parte de las matemáticas, la biónica, la computación, la física, la química, que son disciplinas que alimentan esa teoría de la cibernética. Entonces, para hacer este curso más ameno de construir juntos, me encantaría que ustedes participaran activamente durante los encuentros, ¿sí? Para tenerlos más cerca y podernos conocer. Porque cuando avancemos en el tema y veamos esto de la cibernética de segundo orden, que va a centrarse mucho en quién es el que conoce, quién es el conocedor. Pues queremos saber qué pasa con ese que también observa y es observado. Entonces, en aras de eso, a mí me encantaría verlos, es decir, verlos físicamente, poderlos ver y escucharlos. Además, tenemos la ventaja que somos un grupo pequeño, porque yo he tenido cortes más grandes de más de 20 estudiantes, ustedes apenas son 10. Entonces, un número muy bueno porque nos permite tener una comunicación más cercana, más fluida, con más tiempo. Entonces, ya Esteban hizo mi presentación, pero a mí me encantaría que cada uno abriera su micrófono. Si no quiere abrir la cámara, está bien, pero que por lo menos me digan su nombre, a qué se dedican actualmente, ¿sí? ¿Cuál ha sido su experiencia laboral, profesional, personal, que nos quisieran compartir a todos? Porque también nos daremos cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante, las preguntas que ustedes hacen, sus participaciones darán mucho cuenta de su experiencia. Entonces, viendo que siendo consecuentes con lo que nos plantean esas teorías y lo que eso implica para la terapia familiar y para el terapeuta como tal, que es exponerse, develarse y dar cuenta de sí, pues les hago esta invitación que yo sé que de entrada es retadora, pero me encantaría poderlos conocer de cerca. Yo leo sus trabajos, lo que ustedes me comparten, es una forma de conocerlos, pero si los puedo tener aquí y verlos a través de estos medios, me encantaría. Y antes de que ustedes empiecen a presentar, quiero contarles algo para que no se asusten. Yo tengo 2 gaticos y ellos están por todas partes, entonces les gusta pasar por aquí. Aquí tengo uno que ustedes no ven, está al ladito mío, pero ellos pasan. Entonces a mí no me distraen, a mí me acompañan siempre, es para que ustedes sepan y no se asusten que tengo 2. Entonces, hay veces pasan y brincan por acá, pero ellos son tranquilos. ¿Listo? Entonces, para iniciar, me encantaría que alguien empezara y nos contara su nombre y su experiencia, a qué se dedica.
¿Alguien desea empezar o me pongo en mi rol de profesora horrible y digo los nombres? Y las echo al agua. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Sí, hola, profe, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Tania Carrillo. Vivo en Sabaneta. Soy de Cartagena de Indias. Soy ¿Vives en abogada. Sabaneta, Antioquia? Sí. Vivo acá en Sabaneta hace 3 años y medio y soy abogada. Me dedico a temas diferentes al área de familia. Me dedico a temas comerciales y administrativos, sí, derecho administrativo y derecho comercial. Pero pues ha surgido en mí como una inquietud frente al tema de familias. Me quiero especializar en derecho de familia, pero quise primero empezar por una corriente más psicosocial y bueno, por eso estoy aquí, como para darle un giro a mi carrera por un tema que me apasiona, que es el tema de familias. Desde que me hice mamá, como que esto empezó ahí a quemarme por dentro, el tema de las familias. Entonces, por eso estoy aquí y bueno, con muchas ganas y muchas expectativas de aprender. Tania, bienvenida, qué alegría. Te cuento, pues para retroalimentar lo que me cuentas, yo también soy profe, llevo, pues lo he dado una sola vez, ya voy a empezar otra vez en marzo, en la especialización de Derecho de Familia en la universidad, que es la UPB. Por eso se llama conflictividad familiar y a los abogados les ha encantado porque es sacarnos como de todo este asunto más desde lo legal propiamente dicho, de una separación, un asunto de terminar un contrato y se han como conectado mucho con el ser. Entonces, es una experiencia muy, muy maravillosa, tanto para ellos como para mí, porque también yo soy ya como una extraña y todo es novedoso, ¿sí? Sí. Entonces, me alegra mucho conocerte y muy rico que nos cuentes esa experiencia. Entonces, entenderemos a Tania desde sus preguntas también y que tus preguntas vienen desde lo personal, Sí. desde el ser mamá. Sí. Gracias, Muchas profe. gracias, querida Tania. Bueno. ¿Quién desearía continuar? ¿Qué tal si seguimos con Natalia? Buenas noches. Mi nombre es Natalia Castillo, Ángela Castillo. Natalia, te escucho muy poquito. ¿Puedes volver a empezar? Pues relativamente poco. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, Natalia, puedes volver a empezar y qué pena contigo. A ver, bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Ángela Natalia Castillo. Hace muy poco, menos de un año. Actualmente estoy trabajando en el área de salud pública de la alcaldía municipal y manejo el área de lo que es participación social. Bien, Natalia, ¿tú dónde estás ubicada? Bolívar, Cauca. En Bolívar, Cauca. ¿Y eres qué profesión de base? Trabajadora social. Muy bien, te estás dedicada a todo lo de desarrollo social. Participación social. Perdón, participación social. Gracias, querida Natalia. ¿Quién más desea compartirnos? Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Yugeli Murillo Pacheco. Soy trabajadora social de profesión. Soy del Chocó. Vivo en la ciudad actualmente. No estoy trabajando. ¿En qué ciudad vives? Qué pena, Yubeli. Quito. En De Quito. Quito. Sí, señora. ¿Y en qué te gustaría trabajar? Pues me gustaría trabajar en mi profesión, desempeñarme en mi profesión. Pues el año pasado trabajaba en la alcaldía de Medio Baudó
era la trabajadora social, también era la coordinadora de salud y educación, me encargaba del programa de Familia en Acción del DPS y pues en estos momentos estoy en aras de espera a ver qué consigo. Muy bien, entonces tuviste una experiencia muy amplia, pues estás a cargo como de todo. No, esperemos que sí. Lo que pasa es que esta época es difícil también porque apenas están instalando como los nuevos alcaldes, gobernadores y demás, entonces todo como que empieza casi que de cero, pues como las lógicas en las que estamos del país, pues que hay que esperar que esté el plan de desarrollo, contratación y demás. Sí, señora, sí. Pero pues aprovecha para ponerte a leer bastante de cibernética. Estoy molestando, Joel. Señora, gracias. ¿Quién más desea continuar? ¿Será que llevamos a Jennifer? Buenas noches. Buenas noches, querida Jennifer. Profe, pues mi nombre es Jennifer Valderrama Perdomo, soy trabajadora social, vivo en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, y trabajo para un operador de ICBF como coordinadora pedagógica. Muy bien, entonces haz directamente el trabajo con los niños, por así decirlo. Y las familias. Ajá, y las familias, sí. Ah, muy bien. Muchas gracias, querida Jennifer. Tu experiencia va a ser muy valiosa para nosotras, al igual que la de todas, porque en este momento estamos en puras mujeres. Muchas gracias, querida Jennifer. ¿Quién nos falta? Tenemos por aquí a Lacey. Falto yo. Bueno, Muy bien, muy querida buenas Lacey. noches. Mi nombre es Lacey Mosquera Martínez, de profesión abogada. Vivo en el departamento del Chocó, municipio del Medio Baudó. Me desempeño como comisaria de familia en la alcaldía del Medio Baudó. Ay, Lacey, estamos con la comisaria. Sí, señora. Muy interesante. Tendrás mucho para contarnos, compartirnos, tienes colegas y tienes parte de las personas que te acompañan desde el interdisciplinario. Sí, señora. Lacey, qué pena la ignorancia. ¿El Bajo Baudú es cerquita de Quibdó o son territorios muy alejados? Medio Baudó, bastante retirado. Ya, entonces es bastante retirada de Quibdó. Sí, señora. Muy bien. Muchas gracias, Lacey. Esa es la ventaja de esta especialización, que nos podemos conectar de lugares bastante apartados entre sí, como haciendo conexiones. Muchas gracias, Lacey. Tenemos por aquí a Joana. Sí, buenas noches. Qué pena, acabo de llegar del trabajo. Tranquila, mija, que todos estamos trabajando o buscando, que también es importante. Entiendo que se están presentando. ¿Sí? Sí, querida. Qué pena. Bueno, mi nombre es Joana Tovar, soy de la ciudad de Pasto, actualmente vivo en el municipio de Tumaco, Nariño. Trabajo en ICBF hace aproximadamente 2 años y no sé qué más es. Ya, y en el ICB, ¿qué te toca hacer? Yo trabajo en el área de protección, soy psicóloga de profesión, trabajo en el área de protección para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes de acá del municipio de Tumaco. Muy bien. ¿Y a qué se debe tu migración a Tumaco, desde Pasto? Yo resido hace 8 años aproximadamente acá en el municipio, prácticamente casi toda mi experiencia laboral la he tenido acá. Entonces, cuando me postulé para ICBF, pues se me dio la oportunidad de trabajar acá. Entonces, por eso fue que me mudé de mi municipio, de mi ciudad. ¿Y cuánto queda Tumaco de Pasto? Sé que estamos ampliando la geografía. Son 6 horas. Ya. 6 horas. Bueno, querida. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Pues hasta el momento estamos nosotras, ¿cierto? Estamos todas las mujeres. Entonces yo pienso que sí es importante iniciar y esperaremos que las otras personas vayan llegando, se vayan adhiriendo a esta conversación
Y si no alcanzan a llegar, pues que les quede la grabación de la sesión. Entonces, les agradezco mucho su valentía y también la paciencia que me tienen. Yo tan fastidiosa sacarlas así, pues como al charco. Pero es importante podernos escuchar, así sea una vez inicialmente, y yo espero que ustedes participen durante nuestros 4 encuentros sincrónicos. Entonces, el tema que nos convoca hoy es denominado cibernética de primer y segundo orden. Me contaba Diana que ustedes acaban de ver el módulo de pensamiento sistémico. Esto es muy importante porque tanto la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la comunicación van a ser parte de toda la perspectiva sistémica. Son teorías que se van a alimentar, retroalimentar y que justamente son un soporte teórico bien importante para la teoría de familia, la terapia familiar y el acompañamiento a familias. Yo muchas veces voy a hablar de terapia familiar y terapeuta porque hablando de, también reconociendo mis hechos, yo soy terapeuta familiar, mi formación es como terapeuta familiar y trabajadora social, ¿sí? Pero entonces, yo sé que estamos en una especialización, pero hay veces les voy a hablar desde la terapia familiar y terapeuta familiar. Hay muchas discusiones al respecto, como que por qué profesiones que no tienen lo de terapia, como la psicología, hacemos terapia familiar. Esa no va a ser nuestro centro, pero yo diría que nosotros tenemos dentro de nuestras profesiones todas efectos terapéuticos con las personas que acompañamos, ¿sí? Entonces, eso para hacer esa salvedad que muchas veces va a hablar desde la terapia familiar. Entonces, les contaba que la cibernética, las teorías de la comunicación y la teoría general de sistemas van a darnos como toda esa perspectiva, y algunos se llaman como esa sombrilla sistémica para poder comprender desde dónde acompañamos a las familias. También hay otras teorías que nos ayudan a comprender realidades, ¿cierto? Cualquier realidad, en este caso vamos a hablar de realidades familiares. Pero esas teorías han sido como aceptadas por las comunidades, en este caso por las comunidades científicas, por las comunidades terapéuticas, y se ha visto que las han ayudado a comprender estas realidades familiares que son tan diversas. Entonces, nosotros tenemos 4 encuentros sincrónicos y tenemos como 3 temas grandes. La primera unidad vamos a hablar como de asuntos más generales de la cibernética, porque ustedes ya tuvieron bastante tiempo para hablar de la teoría de sistemas y pensamiento sistémico. Entonces vamos a hablar de la cibernética, asuntos más generales. Y en la unidad 2 hablaremos de la cibernética de primer y segundo orden, porque allí hay unas distinciones bien importantes como las propias evoluciones de la teoría. En la unidad 3 hablaremos del lenguaje, los juegos del lenguaje, la comunicación, la importancia que este ha tenido para la construcción de la realidad misma. Sí, tendremos autores muy importantes como Humberto Maturana. Y una cuarta sesión, a mí me encantaría dedicarla, pero esto lo haré en consenso con ustedes y también en orden del tiempo, al self del terapeuta o ser del terapeuta. Porque la cibernética de segundo orden, ya les voy a explicar esto en más detalle, va a centrar su atención en quien observa y en quien acompaña a las familias. Entonces siento que dejamos pasar por alto el ser de nosotros, ¿sí? Entonces esto lo pondré a consideración de ustedes porque también pudiéramos dedicar 2 encuentros sincrónicos, uno para cibernética de primer orden y el siguiente para cibernética de segundo orden y el otro para el lenguaje. Y yo les compartiría los documentos sobre el ser del terapeuta y ustedes lo podrían trabajar por su cuenta si así lo desean. Es un asunto que quiero que lo tengamos presente para que decidamos en aras de construir juntos y que no sea un asunto meramente teórico, el asunto de compartir y construir juntos. Sí, es un asunto que les planteo y al final podremos retomarlo, a ver ustedes qué piensan y también como vean este tema de complejo o no, si requeriríamos más sesiones para explicarlo más en detalle, sobre todo cada salto evolutivo de esta teoría, ¿sí? Entonces,
como les comentaba, esta primera sesión va más orientada a asuntos generales de esta teoría de la cibernética, que como les contaba, para nosotros es un poco lejana, porque está planteada por un matemático, ¿sí? Pero va a servir como la teoría de sistemas para dar un lenguaje común a muchas disciplinas, ¿sí? Entonces, a la biología, la medicina, la química, la física, la mecánica, la terapia familiar, a un montón, que esa es la idea cuando surgieron. Entonces, les voy a compartir la pantalla compartida de una presentación. Les cuento que mi fuerte no son las presentaciones, para nada, pero pienso que por estos temas las presentaciones nos ayudan mucho, pues como que son una guía en esos temas que son más lejanos para nosotros, por así decirlo. Yo soy muy fuerte, me siento muy fuerte en el tema más de la docencia interactiva. Me encanta la conversación, el diálogo, actividades más interactivas con mis estudiantes, pero así, pues, siento que las presentaciones son un buen apoyo. Pero les digo, no soy la más versada, ni mi energía creativa está puesta allí. Entonces les agradezco su paciencia. Bueno, entonces este es nuestro curso, Cibernética de primer y de segundo orden. Como les contaba al principio, tenemos esta perspectiva sistémica sobre familia que está alimentada como por otros, pero fundamentalmente por estas tres teorías, estudios, perspectivas, que son la teoría general de sistemas, que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Lo acaban de ver en el otro módulo, que trataban de dar un lenguaje común a las diferentes disciplinas para poder todos conversar, escribir, reunirse, construir juntos. Entonces esta la plantea Bertalanffy en 1968. También encontramos a la cibernética, que es anterior inclusive a la teoría general de sistemas, aunque autores plantean que surgieron casi al mismo tiempo, solamente que en territorios diferentes, y que la cibernética tuvo unas evoluciones mayores que la teoría general de sistemas. Y también tenemos los estudios de la comunicación humana, que son mucho más recientes, pero que han alimentado sobre todo la cibernética de segundo orden, que ahorita más adelante entraré en detalle porque ya les he hecho mucha expectativa. Entonces, ¿cómo estos tres se engranan para darnos una perspectiva sistémica para poder acompañar a las familias, que es el caso que nos compete a nosotros, ¿cierto? En esta especialización. Entonces, la cibernética dicen que tiene como sus orígenes en la antigua Grecia, ¿cierto? Que ya habían personas tratando de regular mecanismos por ellos mismos, es decir, ellos no tuvieran que estar ahí para controlarlos, sino buscar que estos mecanismos por sí mismos se controlaran. Entonces hablan del reloj de agua, ya les digo, de la antigua Grecia, pero ahí pues no le pusieron un nombre, ni lo identificaron como un principio cibernético de autorregulación. Pero cuando uno va a buscar la historia, aparece desde allí. Luego hay otro físico francés que utiliza el nombre de cibernética, que pues en francés que no sé nada, para hablar de cómo se gobernaban los propios pueblos. Pero viene este autor o teórico que se llama Norbert Wiener, ¿sí? Él es estadounidense, es matemático, y él crea esta teoría de la cibernética y empieza a estudiar primero las máquinas como asuntos de buscar autorregulación y poder predecir asuntos y trayectorias. Entonces a él lo contratan para la Segunda Guerra Mundial para que creara proyectiles y poder predecir hacia dónde iban y no tener que estar ahí todo para controlarlos. Entonces él empezó a hacer estos estudios y ya luego pudo utilizarlo en organismos vivos. Entonces se alimentó mucho de la biología, la neurología, la psicología y demás. Entonces él le da el nombre de Kybernetike, que viene del griego, que significa piloto o timonel, el que es capaz de manejar y controlar un barco. En sus lecturas van a ver que aparece cómo él escoge este nombre, porque esto era del griego, de cómo poder guiar el barco a pesar de las tormentas, de las olas, de la marea. Entonces es un asunto de poder guiar, de poder controlar.
Entonces la cibernética se encarga del control y la comunicación en los sistemas, ¿cierto? Quiere poder predecirlos y comprenderlos. Esto en principio, porque como les contaba, la cibernética tiene unas evoluciones muy importantes, pero la terapia familiar o el estudio de las familias pasa por ambas, por primer orden y segundo orden. Y todas las disciplinas que esta teoría influyó, como les contaba, influyó a muchas disciplinas, no solo a la terapia familiar o a la teoría familiar. La cibernética también tenía como objeto desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitieran abordar el problema del control y la comunicación en general. Ese era el objeto principal, controlar los sistemas, que pudieran ellos autogobernarse, por así nombrarlo. Estudia los flujos de información que rodean un sistema y la forma en que esa información es usada por el sistema como un valor que le permite controlarse a sí mismo. Un ejemplo claro de estos sistemas en máquinas, que es bastante ilustrativo, es el ejemplo de la tina o el calentador de agua, que tiene un termostato. Entonces, cuando uno la prende, tiene el bombillito, cuando llega a su mayor temperatura, ella misma se apaga. Cuando ya está teniendo mucho calor, vuelve y se enciende y se mantiene regulada la temperatura, ¿sí? O si yo utilizo el agua caliente, me la gasto, vuelve y se enciende para calentar más agua. Entonces son sistemas que se autorregulan por sí mismos, ¿sí? Porque se autorregulan, estoy siendo muy redundante. Entonces esto fue en las máquinas, pero también quisieron traerlo y entenderlo desde lo humano. Entonces, asuntos tan sencillos como respirar, de la cual no somos conscientes, pero que todo el tiempo estamos regulando la entrada y salida del aire y del oxígeno de nosotros, ¿sí? Entonces tratan de explicar cómo todo esto influye en diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la biología también se ha preguntado qué interfiere en un mecanismo para que deje de respirar, por ejemplo? ¿Sí? Pues los organismos vivos, o los mamíferos, si quisiéramos. También ellos se dan cuenta empiezan a analizar, como por así decirlo, unas normas o reglas de los sistemas. Entonces advierten cómo los sistemas complejos afectan su ambiente externo y luego se adaptan a él. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona llega a un clima frío, debe ponerse un abrigo, una chaqueta para poderse adaptar a ese ambiente y salir y estar allí. Si llegamos a un asunto de mucho calor, pues también nos quitaremos ropa, estamos muy cubiertos para podernos adaptar a ese ambiente. Entonces, el organismo o el sistema tiene que entrar en contacto con el ambiente para poderse adaptar a él. O hay personas que llegan, no sé si les ha pasado, a territorios de mucha altura y la entrada es muy difícil, o le da a uno lo que llaman soroche, ¿sí? Entonces uno le aconsejan primero estar tantas horas acostado, no salir de una, sino que el mismo cuerpo se vaya adaptando a las condiciones, pero no puede ser de un asunto muy abrupto o brusco, sino que con el tiempo nuestro cuerpo se va pudiendo adaptar a las condiciones de este ambiente, que puede ser muy, muy áspero, muy adverso para nosotros, como una altura muy extrema, con la que no estamos acostumbrados. O cuando ya hay gente que viene a altura extrema, pues ya su organismo está acostumbrado o ha nacido en ese ambiente. Entonces los sistemas tienen el poder de adaptarse a diferentes ambientes, que eso es un asunto muy importante. Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones. Entonces, cuando la NASA manda máquinas a asuntos que son bien adversos, a temperaturas que nosotros desconocemos, pues las mandan preparadas para poderlas aguantar y poder reconocer a dónde están, ¿sí? O sea, también han preparado las máquinas para poderse adaptar a los ambientes. No sé si han escuchado hablar de los relojes para los buzos, que son una máquina y que aguantan mucha presión debajo del agua, ¿sí? Entonces, que las máquinas se preparen para diferentes ambientes. Se presta especial atención a la retroalimentación y sus conceptos derivados. Ahorita les voy a especificar qué es esto de la retroalimentación, palabra que utilizamos mucho,
pues pienso yo, desde nuestro trabajo, pues acompañamos, siempre hablamos de retroalimentación y como la entendemos está muy bien. Pero aquí la plantean desde el asunto de los sistemas, los circuitos, las máquinas, los controles, los asuntos correctivos y hacen unas diferenciaciones entre retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Esto es bastante importante para la cibernética y para los sistemas, como les mencionaba, que logren adaptarse al medio donde están, porque el que no se adapta, pues desaparece. Entonces, hablando desde la evolución, que el más fuerte o el que más vive es el que mejor se adapta, no el más fuerte. Entonces, esa capacidad de adaptación a los sistemas es muy importante. Pero también esto puede ser en contravía, si hablamos de familia, porque hay familias, y ustedes lo han visto en su experiencia profesional, que logran adaptarse a condiciones muy adversas y aguantar así toda la vida. Condiciones de maltrato, de abuso, en términos pues bien graves. Entonces este sistema también se adapta a vivir así, cuando uno quisiera que no, uno quisiera moverlo, cambiarlo, pero los sistemas se adaptan a condiciones adversas. ¿Sí? Entonces también puede jugar en contra de nosotros, porque el sistema también quiere vivir y hacer lo que ya sabe, y le toca adaptarse a los medios. Y ya pues entrando en el tema de que varios de ustedes manejan de protección, como estas personas que son abusadas sexualmente, que es la peor forma de violencia, ya están casi que preparadas y después para cuando llegue el abusador, ya ni siquiera se resisten, sino que es un asunto que ya es casi como de aceptación en la misma adaptación para gastar menos energía, porque los seres vivos y los sistemas tratamos de gastar poca energía como los animales, gastar poca energía para sobrevivir y supervivir, por así decirlo. Entonces, por eso es que este tipo de teorías pueden extrapolarse o hacer isomorfismos con lo de nosotros. Entonces hay que tener también mucho cuidado de cuando los sistemas se adaptan a medios que son muy adversos y que no deberíamos adaptarnos, pero por ahorrar y por sobrevivir y por no desgastarnos, nos somos capaces de adaptarnos a condiciones muy extremas. Esto también es importante, pues como tenerlo presente, y ustedes ya lo vieron en la teoría general de sistemas, pero es importante que lo tengamos en cuenta para cuando lo veamos ahorita, ya le damos sentido a este tema cuando lo hablemos desde las familias. Los sistemas tienden a mantenerse en equilibrio y actúan sobre ellos dos fuerzas, una que trata de impedir los cambios bruscos y otra que impulsa al sistema a cambiar, pero en forma lenta y evolutiva. ¿Sí? Entonces vuelvo y les traigo el ejemplo. Los sistemas tratan de mantenerse. Entonces uno diría que el equilibrio es que todos estén en paz y en armonía, y todos se quieran y se amen. No, el equilibrio de un sistema puede ser la violencia, el maltrato, los gritos, no hablarse. Entonces los sistemas tienden a lo que ya conocen y otros dicen que las personas o los subsistemas se reorganizan alrededor de eso que mantienen equilibrio, otros que llaman síntoma. Se reorganizan alrededor de ese sistema, de ese síntoma y lo mantienen, ¿cierto? Y por eso cuando entramos información nueva, hay veces nos quieren sacar, ¿sí? Yo hago terapia familiar y mi población, la población que acompaño son personas que tienen enfermedad mental, puede ser pues medio severa o leve, eso depende igual de qué estadio esté. Y recuerdo el caso, hablando de cómo tiene un equilibrio, de una pareja que se separó y cómo muchos de los hijos terminan triangulados allí, con ese fuego cruzado. Entonces hablábamos en terapia con la mamá solita, lo importante de sacar a este hijo de esta relación de padres, que está muy compleja en el momento. Entonces ella cayó en cuenta y lo ha tratado de sacar de ese lugar que él tenía. Pero este hijo, que tiene 14 años, no ha querido salir de ese lugar. Entonces ella le dice, no, yo voy a hablar con tu papá tranquilo, yo arreglo con él, y cuando ella ya habla con el papá, el hijo ya ha hablado con el papá, por el lugar que eso le da, por el poder que tiene, la comunicación que puede tener, un poco en doble agenda para ambos a su favor. ¿Sí? Entonces salirse de ese equilibrio que adquirió ese sistema, que era el hijo en el medio de los dos padres, es difícil. Entonces los sistemas tienden a mantener ese equilibrio que ya conocen. ¿Sí?
Como les contaba ahorita, la cibernética se centra mucho y para ellos es muy importante ese principio de la retroalimentación. Entonces, ellos plantean que la retroalimentación hacen diferencias entre negativa y positiva, pero también plantean que la retroalimentación de la comunicación es la misma, solamente que como en la forma que se hace y los objetivos que persigue, la podemos clasificar entre positiva o negativa. Entonces dice, cuando se modifica la conducta del sistema y se dejan constantes los objetivos, nos encontramos ante la retroalimentación negativa. ¿Sí? Cuando se mantiene la conducta del sistema y se modifican los objetivos, entonces nos encontramos ante una retroalimentación positiva. Yo les voy a explicar esto con ejemplos porque es un poquito complicado de entender. Entonces, en la retroalimentación negativa, el sistema desvía su camino. La información de retroalimentación advierte este cambio a los centros decisionales del sistema y estos toman las medidas necesarias para iniciar acciones correctivas que deben hacer retornar al sistema a un camino original. Entonces, hay como una voz de alerta. Aquí hay algo que está cambiando, hay nuevas informaciones y nos están desviando de lo que ya conocemos, de estas conexiones que hemos hecho, estos controles que tenemos. Entonces el mismo sistema se autorregula para poder volver a lo que ya conoce. Entonces aquí les tengo un ejemplo que es más básico, antes de entrar al tema familiar, que es cuando yo voy conduciendo, ¿sí? Entonces si yo, no sé, hay túneles en el país que dicen que uno no puede ir a menos de 60, pero tampoco sobrepasar los 70 kilómetros. Entonces tiene que mantenerse en un rango entre 60 kilómetros y 70 kilómetros por hora. Entonces ahí está el principio de yo poder regular. Entonces nos hablan que yo como conductor o conductora tengo los pedales, allí ejerzo una energía, una presión y voy viendo en mi tablero, el medidor de kilómetros, para dónde voy. Cuando yo ya llego a 70, esa información me dice, me voy a pasar del límite. Entonces empiezo a desacelerar para volver a menos de 70, donde yo debo estar. ¿Sí? Entonces este proceso va y viene. Yo puedo mantenerme en 70, un proceso bien tensionante, ¿sí? Pero esa energía está también, como les diría yo, transversalizada por los sensores, mi visión, mis neuronas, como yo tengo que estar aquí, pasa esto. Es una acción de corrección. Yo no puedo pasarme de los 70. Entonces tengo que devolver el proceso. Entonces tengo que desacelerar. Entonces aquí más específicamente, los aspectos de un sistema de control. Entonces ahorita les contaba que tienen una variable. En el caso que les di, el tema de la velocidad. Es el asunto que yo pudiese controlar, porque yo les contaba, estamos hablando de los sistemas de control. Yo qué quiero controlar, qué quiero prever y predecir el comportamiento de los sistemas. Entonces una variable que es la velocidad, que yo la puedo controlar con mi energía, con mis impulsos, con mis movimientos, con mi pie, con los pedales, y ver hasta dónde voy. Los mecanismos sensores, para yo saber qué estoy haciendo, entonces el medio de kilometraje, el cerebro, la vista. Los medios motores, las acciones correctivas, entonces ahí viene mi cerebro, mis músculos que pisan el pedal. La fuente de energía, pues la energía que está en el propio cuerpo para poderlo mover. Nosotros dirían que la glucosa, que está allí para yo poder mover mis músculos. La retroalimentación, es la comunicación del estado de la variable por los sensores. Se logra llevar a cabo las acciones correctivas, es decir, cuando yo voy viendo que me estoy sobrepasando, eso ya es un cerebro, ojo, estoy sobrepasando, tiene que bajar al acelerador, ¿sí? Entonces, todo el tiempo está la información yendo y viniendo, se está retroalimentando, va y viene. Siempre que la variable en nuestro elemento controlado esté oscilando entre los valores o estados permitidos, no se tomarán acciones correctivas. Estas solo aparecerán cuando la variable cruce y salga de los límites impuestos. ¿Cierto? Los sistemas están muy cómodos moviéndose en el rango que se pueden mover. Las informaciones nuevas no les gustan o los ponen, son muy retadoras, los exigen bastante. Pero se supone que todo el tiempo nos están exigiendo bastante, informaciones que llegan todo el tiempo nuevas. Pero los sistemas, cuando están
muy amalgamados y muy unidos y muy atrapados en lo que les pasa, les cuesta mucho moverse. Ahorita tenemos la retroalimentación positiva. En esta retroalimentación no hay control. Es difícil tener el control porque no podemos predecir qué va a pasar. Es poco probable controlar la variable, cualquiera de las variables en las que quisiéramos centrarnos. Entonces, les voy a poner un ejemplo de esto para que lo entendamos mejor, que así suena como muy extraño. Entonces, un ejemplo de retroalimentación positiva es un docente, ¿cierto?, que va a dar su clase. Entonces llega con una buena intención, una buena disposición, unas buenas metodologías. Y los estudiantes reciben este curso, esta clase, y lo reciben también contentos porque se dan cuenta de la intención docente, de la preparación, de la disposición. Entonces los estudiantes empiezan a participar más, a preguntar, estar allí, a mostrarle satisfacción al docente, y esto incrementa la satisfacción del docente, quien estudia más y se prepara mejor, que trata de ser más creativo, más recursivo. Sí, entonces allí no es un asunto que todo el tiempo se está retroalimentando y va creciendo, se va ampliando. ¿Sí? Aquí no hay desviación y corrección de solo podemos movernos acá, no. Esto es un asunto que se va ampliando todo el tiempo, que entre los estudiantes se sienten mejor, el profesor también, y los dos van poniendo de su parte para mantener este asunto que los dos están como contentos de pertenecer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les contaba muy al principio, la cibernética, como varias disciplinas, también ha evolucionado. Y estas evoluciones de la cibernética también han impactado a las teorías que incluyeron a la cibernética en sus fundamentos teóricos, por así decirlo. Y esto pues también afecta a la terapia familiar, a la comprensión de las familias. Entonces, la cibernética en un principio estaba muy centrada, como les contaba ahorita, en estos dos sistemas de desviación-corrección, ¿cierto? De poderlos autorregular, poderlos controlar, poderlos predecir, muy centrados en esto de la causa-efecto, de si yo estoy en este estado, si hago eso seguramente pasará lo siguiente. Yo ya sabía qué iba a pasar, casi como con exactitud. Pero la cibernética se empezó a preguntar por otro tipo de sistemas, que son los sistemas que no pueden controlarse y que entran diferentes variables que llegan con informaciones nuevas y que no son predecibles, y que un mismo comienzo puede dar lugar a diferentes desenlaces, ¿sí? Que no son todos tan predecibles. Y ellos los llaman como sistemas desviación-ampliación. Entonces nos ponen ejemplos como el tema de la creación de una ciudad. Estamos en un campo que es un campo, es decir, baldío, solo, y una persona llega y se instaura en algún punto de este territorio. Puede ser al azar o donde esté el agua, no sabríamos. Y empiezan a generarse otras conexiones. Llegan otras personas, ponen una tienda de tal cosa, ponen otra tienda de tal cosa, empieza el comercio, los mercados, empiezan a llegar enfermedades, entonces empiezan a llegar asuntos de salud y empieza esta como urbe a constituirse y a crecer y no sabemos para dónde y hacia dónde. Empiezan a hacer muchas relaciones de oferta, de demanda, de conexiones que es imposible controlar. Entonces, más bien, en vez de controlar, toca es comprender estas relaciones, cómo se han dado, cómo se han gestado, y ni siquiera podemos decir hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Mientras que la cibernética de primer orden, por ejemplo, explicaba, no sé si ese asunto de los conejos y los lobos, de ese asunto de regularse, como en un territorio donde habitaban conejos y lobos, cuando había muchos conejos, empezaban los lobos que estaban poquitos, como la manada de lobos, empezaban a comérselos. Entonces empezaban a sobrevivir más lobos y a mantenerse vivos, pero empezaban a reducirse los conejitos. Cuando ya habían menos conejos, entonces también empezaban a desaparecer los lobos, ¿sí?
y cuando empezaban a desaparecer los lobos, crecía la manada de conejos. Entonces, esta relación era de mucha retroalimentación y de causalidad circular, ¿cierto? Que está allí todo el tiempo y era como predecible, que entre más lobos, menos conejos, y cuando ya habían menos conejos, no se pueden alimentar, había más conejos. Entonces, esta relación de causalidad y retroalimentación, pero predecible, ¿sí? Como ese asunto de desviación, corrección, de retroalimentación negativa, por así decirlo. Mientras la desviación amplificación no podemos predecirla, sino que hay conexiones diferentes entre muchas variables. Entonces, estos dos tipos de sistemas, esos dos tipos de relaciones, los sistemas que yo puedo controlar, que es esto de desviación, corrección, que es esto de homeostasis y regulación, va muy en la lógica de la cibernética de primer orden, que fue la primera que surgió, ¿cierto? Hay otros autores que la han nombrado cibernética de los sistemas observados. ¿Qué pasaba allí? Que el observador estaba afuera y era capaz de decir qué pasaba sin inmiscuirse ni hacer parte de ese sistema, ¿sí? Solamente se dedicaba a mirar qué pasaba, cómo pasaba, por qué pasaba, dar explicaciones y predecir lo que podía pasar si el sistema seguía haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces ahí vuelven términos, ya les vuelvo a repetir, lo de homeostasis, mantener la organización y el observador afuera del sistema. Y esto, pues claro que tocó a la terapia familiar. La terapia familiar surgió, cuando empezó la terapia familiar, empezó con la cibernética de primer orden, donde, aquí les voy a mostrar, donde los terapeutas familiares, que acompañaban a las familias, se interesaban por asuntos como la estructura familiar, los sistemas, los subsistemas, las jerarquías, los patrones que se repetían, ¿sí? También era muy importante diagnosticar a las familias, hablar si eran funcionales o disfuncionales, un término que todavía nos acompaña hoy y que nos deja en el asunto de eso, esto o en lo otro, y nos aleja de la riqueza y la diversidad familiar. También nos hablaban en la terapia familiar de tipologías familiares y cómo las monoparentales u homoparentales eran disfuncionales, pues no respondían a verdades hegemónicas, ¿sí? Entonces, esto acompañó mucho tiempo la terapia familiar. Y esto no es malo ni bueno, esto hace parte de la historia de nosotros, pero es importante reconocerla y todavía hace parte de nosotros. Es decir, cuando acompañamos familias, personas, comunidades, hacemos terapia familiar, nos movemos en la cibernética de primer orden y la de segundo orden. Es decir, yo tengo que saber, o sea, a todos nos gusta hacer, o no sé si les gusta o no, pero nos exigen hacer genograma, ecomapa, saber las edades de las personas, averiguamos las jerarquías, averiguamos por patrones. Es decir, esa información es relevante, pero esa información no puede ser toda, porque si no tendríamos como una versión muy reduccionista de las familias. Entonces ya les digo, esto no es ni bueno ni malo, es parte de nuestra historia de la terapia familiar o de las comprensiones de las familias, ¿sí? Entonces, el terapeuta familiar asumía en esa cibernética de primer orden el rol de experto, de neutral, objetivo, con una participación emocional demasiado controlada, porque estaba claro, afuera del sistema, no era parte de él, no era posible conmoverse, llorar ni se diga, es un grave y fatal error. Si era un asunto de como la familia está allá, yo estoy aquí, yo vengo a escucharlos, a acompañarlos, a decirles cómo podrían funcionar mejor, casi que hablamos de reparar, arreglar, eso suena horrible ahora, pero muchos terapeutas, inclusive actuales, pues ok, yo conozco, hay que arreglar tal cosa, hay que reparar tal asunto, la familia debería hacer esto, sin darle el lugar relevante que tiene la familia misma para organizar sus asuntos. También eso nos lleva a quedarnos en el síntoma, atraparnos en el síntoma de la familia, quedarnos con una sola versión de los hechos
una visión reduccionista y nos limitaba la capacidad creativa, recursiva, exploratoria, de mirar otras perspectivas, significados diferentes, información nueva para ese sistema, sino que en esta posición el terapeuta se dedicaba a mantener, como le diría yo, como el equilibrio de ese sistema, así el equilibrio fuera muy adverso o muy tenaz para la misma familia, era como organizarlo y mantenerlo ahí, ¿sí? Cuando las familias son muy dinámicas y cambiantes. También los terapeutas estamos en ese primer orden, son muy centrados en la causa-efecto y nos desgastábamos mucho buscando el origen de una dificultad familiar, de algo que le pasaba a la familia, cuando muchas veces, ya hablábamos, un mismo origen puede dar lugar a resultados diferentes. Entonces había también mucho interés por el pasado, ¿cierto? También mucha influencia del psicoanálisis. Entonces nos atrapamos en el pasado, en el síntoma, en buscar causas y nos desviábamos del presente, de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer, de las relaciones, de las conexiones, de ver nuevas informaciones. Entonces estamos también como atrapados allí. También eran muy frecuentes las preguntas lineales. Ustedes más adelante van a ver los tipos de preguntas y podemos ver algo somero en nuestros encuentros. Las preguntas lineales que no generan nuevas informaciones, sino que se mantienen con la misma información, es decir, que no generan cambios en el sistema, sino que nos dan información que ya todos saben. Claro, nosotros tenemos que saber los no, es decir, no tenemos que hacer preguntas lineales. Sé cómo se llama, dónde trabaja, qué le pasa, ¿sí? Pero nos quedamos solamente allí, en ese tipo de preguntas, y no íbamos a preguntas circulares, reflexivas, también estratégicas que pueden mover el sistema o perturbarlo. Voy para allá. Entonces nos dedicamos a este tipo de preguntas que son más fáciles de hacer y más cómodas para todo el mundo, sin dar lugar como a otras explicaciones. Profe, Y ¿puedo hacer una también, pregunta? sí señora, guárdala y ahorita las hacemos todas. ¿Listo? Pero ya voy a dar lugar a las preguntas. ¿Listo, Tania? Y también era usado, y todavía es muy importante, el equipo detrás del espejo. No sé si ustedes ya han leído, han hablado de la cámara Gesell o de cómo en una parte estaba el terapeuta familiar o quien acompaña y en la habitación de enseguida otros observadores, observando qué pasaba allí para poder acompañar al terapeuta, pero estaban atrás, ¿cierto? Estaban afuera mirando al otro acompañar, al otro actuar y a la familia también actuar. Este lugar es muy importante, sobre todo cuando uno está en supervisión o aprendiendo terapia, el lugar de nosotros detrás del espejo, ven cosas que yo no veo porque estoy allí, muchas veces no ve que no ve y yo puedo estar muy imbuido en lo que pasa. Entonces tener atrás personas es muy valioso porque nos dan nuevas informaciones. Pero la cibernética de segundo orden nos plantea otra propuesta que ya se las voy a contar, que es mucho más interactiva y que devela ese ser de los terapeutas también. Entonces llegamos a este gran salto cualitativo, a este brinco tan importante que es cualitativo porque la cibernética de primer orden se asemeja mucho con el enfoque cuantitativo, es decir, lo exacto, lo objetivo, lo neutral, lo que yo puedo ver y manipular allí. Esto suena muy horrible, pero yo lo puedo manipular allí, trabajarlo y verlo desde allí, pero yo no estoy metido. Mientras que el enfoque cualitativo nos plantea que estamos en una relación construyendo en forma horizontal con las personas que participan en mi investigación, en mi trabajo, en mi acompañamiento terapéutico. Es una relación que se construye y que yo hago parte. Yo hago parte del sistema terapéutico, yo no estoy alejada. Entonces ahí también viene el cuestionamiento por la neutralidad y la objetividad. Cuando yo estoy ahí, no es posible ser neutral porque todo mi ser personal está puesto allí en lo que yo hago, en lo que yo veo. Entonces, la cibernética de segundo orden, que es este brinco que les contaba ahorita, que está asociado con los sistemas de desviación, amplificación, que se sale de lo regulado, homeostático, correctivo, predecible, para hablar de que hay múltiples conexiones diversas que llegan a ampliarse y ya no puedo ni siquiera comprenderlas todas, ¿cierto? Que son impredecibles. Y lo llaman la cibernética de los sistemas observantes. Nos hablan del observador observado. Cuando el observador es observado, también cambia y modifica su actuar. Y cuando alguien sabe que lo están observando, también cambia su actuar.
Y nos dicen que las observaciones no son absolutas, sino relativas al punto de vista del observador. Entonces ahí también nos dan cuenta que no tenemos de toda la verdad ni todo el control, sino que tenemos una parte, y esa parte va lo que alcancemos a ver, y nuestros alcances van mediados por nuestro ser, nuestras experiencias, nuestras creencias. A mí me encanta esa palabra, a la gente no le gusta, pero a mí me encanta. Esto de perturbar el sistema, porque el segundo orden nos plantea, el primer orden que planteaba, tratar de mantener el equilibrio, de que la información no fuera llegando de forma muy abrupta ni muy áspera, sino que fuera un proceso más lento y meticuloso, mientras la segunda orden dice, no, perturbe el sistema, muévalo, confróntelo, para que haya cambios importantes, meta información negativa, busque el desequilibrio, porque el desequilibrio pues vendrán otras organizaciones, ¿cierto? No quedarse con lo ya conocido, con lo fácil, entre comillas, o nadar superficialmente en lo que ya todos conocemos y quedarnos ahí. No. Hablamos de segundo orden, cambios de segundo orden, de la cibernética de segundo orden, son cambios más profundos que implican movimientos importantes del sistema. No lo que ellos pueden moverse en sus límites como ese asunto de la velocidad, no. Son asuntos, cambios grandes, ¿cierto? Pero que igual, pequeños cambios darán lugar a grandes cambios. No tiene que ser la superintervención terapéutica para que haya un cambio importante en una familia. También eso es un asunto que nos podría tranquilizar. Y como la cibernética de segundo orden se centra en la evolución de los sistemas, es decir, los sistemas tienen que cambiar y evolucionar para poder mantenerse, porque antes éramos más, en el primer orden, como temerosos de moverlos, sino que no, ellos se autorregulan y siguen hacia el curso. No, ahorita hablamos de hay que moverlos drásticamente para que evolucionen y sigan vivos y puedan recibir más informaciones y adaptarse cada vez mejor a las nuevas informaciones. Entonces ahí viene lo del tema de la crisis, pero ustedes ya lo vieron o lo van a ver, de cómo las crisis del segundo orden son oportunidades para salir fortalecidos. Entonces, en la terapia familiar, este brinco evolutivo, esta evolución cualitativa de esta teoría, nos va a poder centrar en la dinámica familiar más que en la estructura. Es decir, para aprender la dinámica, yo también debo reconocer la estructura, pero nos va a interesar más las relaciones, las conexiones, los significados, las narrativas, los lenguajes, quién lo cuenta, cómo lo comunica, qué no cuenta, los secretos, lo que sí se dice, lo que no se dice, las historias dominantes, las historias subyugadas, porque esto sale y porque esto no sale, cómo le doy mayor fuerza a esto que está subyugado. Y en el terapeuta familiar también hay grandes cambios, ¿cierto? Porque son cambios grandes. Entonces ya no es el terapeuta como el experto, el que todo lo sabe, el que repara, el que, sino que el terapeuta co-construye o construye con la familia una relación mucho más horizontal. También se permite la técnica que a mí me encanta de la autodevelación. Yo también develar mi ser en consulta. A mí me encantó en la supervisión que tuvimos en pues, mi formación como terapeuta. Tuvimos una terapeuta mexicana. Ella vino pues a que aprendiéramos con ella y estaba una consultante, una señora, ya vino sola. Entonces llegó y la consultante le dijo, empezando la sesión, yo estoy muy asustada. Y dijo la terapeuta, yo también. Y eso fue una autodevelación que puede haber sido ficticia o no, puede haber sido real. Pero eso relajó la sesión y generó ese clima de confianza para poder conectarse más desde lo personal, la confianza, la empatía. Un asunto más horizontal de yo aquí diciéndole a usted qué tiene que hacer. Entonces, asuntos como la cibernética de segundo orden nos permiten técnicas como la autodevelación, ya sea inventada o real, ¿cierto? Cuando hablemos de cibernética de segundo orden, hablaremos un poco de las técnicas, pero esta a mí me encanta, pero se las traigo acá, pero después profundizaremos en ellas. Trata de comprender las realidades familiares, las cosmogonías, es decir, es muy importante que el terapeuta familiar adquiere lo del ser del terapeuta, por eso quisiera que habláramos de si tenemos el tiempo, de cómo tener en cuenta, también observarme a mí mismo, cuáles son mis creencias, cuál es mi cosmogonía, cómo veo el mundo, cómo me inserto en él, para poder darme cuenta de cómo el otro lo hace.
y que mi cosmogonía no se sobreponga a la de mis consultantes, porque eso sería muy grave para todos. Yo no tengo la razón, ni soy quien debe decir todo lo que hacen. No, quienes son los expertos en su tema son las familias. Pero hay veces no vemos que no vemos y no vemos que estamos imponiendo nuestras creencias en una familia. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, pero es un cuidado permanente de todo el tiempo, porque también nosotros cambiamos la forma de ser y de ver la vida. Entonces es un asunto que no descansa. Es neutral desde la curiosidad, una que ustedes lo van a leer, que habla de la neutralidad, la circularidad, la hipotetización, y nombra la neutralidad como la curiosidad, es decir, de no quedarme con una sola versión causa-efecto, de correctivo organizado, sino de poder buscar otras versiones, otras alternativas, otros significados, otros integrantes, otras historias que van a ser nuevas para mí y también pueden ser nuevas para la familia, que están allí como escondidas, hay que poderlas develar. Entonces, si ustedes vieron en antropología, o lo van a ver seguramente, el peligro de una sola historia. Si no lo ven en antropología, se los recomiendo ese video porque es muy espectacular, que es justamente, el nombre es muy diciente. El terapeuta de segundo orden no se queda con una sola versión, trata de ser curioso, de darle voz a todos, de darle voz a otros, de no quedarnos con lo que la familia nos trae ya, tratar de sacar nuevas informaciones, adherirle más información a ese sistema, de verdad, modificarlo y cambiarlo. Es recursivo, creativo, estratégico, trae nuevas perspectivas. Entonces ahí vendrían técnicas como la paradoja, que también la podremos mirar más adelante, ¿cierto? La metáfora, que son bastante estratégicas, que confrontan, que mueven a familias que están como atrapadas, como empantanadas, las mueven y mucho, son muy poderosas, hay que tener mucho cuidado también con estas técnicas que podríamos trabajar. Pero un terapeuta de segundo orden está dispuesto también a mover y a moverse, porque cuando uno aplica una paradoja también, ¿qué le diría yo? Puede hacer que la familia nunca vuelva, pues, o sea, también puede generar asuntos que te mueven también tu ser. Hace preguntas circulares, preguntas reflexivas, que trata de empezar a hacer conexiones de quien acompaña allí. Y viene este tema que me gusta mucho, que es del self, del terapeuta, que ya se los he mencionado varias veces, que es también hacer conciencia de quien acompaña, porque yo estoy allí y también lo que yo digo, lo que yo pregunto, lo que yo no pregunto, tiene que ver con mi ser. Y esta técnica, sí, es una técnica de terapia familiar que trasciende esto del equipo atrás del espejo, que es el equipo reflexivo, no sé si ya lo han visto, que es muy de la cibernética de segundo orden, que hace un cambio muy importante, porque la terapia familiar en Milán empezó con el equipo, es decir, aquellos que veían y acompañaban al terapeuta que estaba allí con la familia, entonces había un equipo atrás observando todo, luego había una pasión que era como la precesión, que era el terapeuta familiar con el equipo, entonces hablaban de quién venía, tratando de hacer hipótesis, luego estaba el inicio de la sesión, luego se había una intercesión donde salía el terapeuta familiar y hablaba con su equipo, qué había visto, qué podía hacer, qué estaba haciendo, inclusive podían juntos formular invitaciones, tareas, devoluciones. Luego se volvía a retomar la sesión y luego se da una post-sesión donde ya al terapeuta se le decían asuntos pues, con más tiempo, que había pasado, que habían visto y que no había hecho bien, por así decirlo. Entonces, a Anderson, de eso vamos a hablar cuando abordemos cibernética segundo orden, se le ocurre cambiar las reglas y que la familia pudiera ver al equipo hablando. Sí, eso es un cambio muy grande. Es decir, ya bajarse de no nos ven, estamos hablando de ustedes, no, ya escuchen lo que estábamos hablando de ustedes. También es una técnica muy poderosa, muy fuerte. Y hay que tener cierto cuidado para hacerla, ¿cierto? Una connotación positiva, pero también real, todos hablar, y es intencionada. Entonces es un salto bien grande de cómo los terapeutas o el equipo se dejaba ver y que la familia viera a través del espejo que nos estaba viendo. Estaban todos observándose y escuchándose, ¿sí? Entonces para la terapia familiar fue muy importante este brinco a esa cibernética de segundo orden.
y ustedes imagino que la han escuchado mucho, y vieron cibernética también en teoría de sistemas, pero de una forma más reducida. Pero nos diría Slutsky, que ustedes lo van a leer, que la cibernética pudo tener mayores horizontes que el teoría de sistemas, también por estos brincos, por estas evoluciones que ha hecho la teoría para poderse adaptar a la realidad, donde antes era muy importante lo cuantitativo, lo exacto, reducir toda su mínima expresión, reducir todo a partes, donde ya empieza, hablamos de lo cualitativo, las cosmogonías, la intersubjetividad, la construcción de la realidad, cómo todo cambia depende de quién observe, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros en la terapia familiar, desde nuestro rol como terapeutas y desde la comprensión de las familias, le damos lugar a que ellos también cambien. Y para terminar la presentación, esta imagen, ¿cierto? Como que después de tanto texto, esto de que tenemos un mismo problema, un mismo sistema, una misma situación, pero cada uno puede solamente dar cuenta del pedacito o la parte que le corresponde tocar o ver. Aquí ninguno puede ver, sino que empiezan a tocar y cada uno asocia con algo que conoce. Entonces, más o menos, nos pasa así con un problema, con una dificultad. En una familia, cuando preguntamos por la situación que los trae a consulta, la situación problemática, cada uno cuenta su versión, lo que no quiere decir que eso es falso o no hace parte, no, sí hace parte, pero es una parte que tiene esta persona por el lugar que allí tiene, por el significado que le da. Entonces, para comprenderla mejor, importante escuchar todas las versiones y poner a que esas versiones jueguen entre sí y no descalificar una u otra, porque también hay que, como les diría, la parte del self. A veces es fácil casarnos con una versión de un solo miembro porque es más parecido a lo que nosotros creemos o pensamos. Y entonces nos estamos engañando, nos estamos quedando con una versión limitada. Entonces vuelve el tema del self del terapeuta, que yo lo voy a trabajar igual cuando veamos cibernética de segundo orden, ¿sí? Entonces, hasta acá es mi presentación de esta teoría para ya darle el paso a ustedes, que sean bienvenidas. Igual ustedes van a tener textos. De una vez les cuento que estos textos son densos, no son fáciles, ¿cierto? Son textos densos, yo les diría un poco lejano a lo que estamos acostumbrados a leer. Tengo aquí hipótesis que de pronto no leemos mucho sobre física, química, cuántica, computación, ¿sí? Pero es importante para que lo tengamos como parte de nuestro bagaje cultural, teórico, y también un asunto retador, porque diríamos que para las intervenciones y para nuestro ejercicio, la creatividad es muy importante. Y la creatividad, hablando con personas que saben mucho del tema, nos contaban que la creatividad se puede ampliar, todos somos creativos, pero se puede ampliar en la medida que leamos de diferentes temas, nos retemos en otras áreas del saber, porque eso nos permite hacer conexiones neuronales diferentes, lo que queremos también hacer cuando acompañamos a otros, hacer conexiones diferentes, traer nuevas informaciones, ver otras alternativas, porque a veces uno no ve que no ve y está muy metido en ese sistema que te atrapa, ¿cierto? Que ya está muy acostumbrado y sus sistemas están muy unidos y ya saben qué hacer, y cuando uno empieza a desviarse, él mismo lo atrapa, también empiezan a corregir, por así decirlo. Yo también puedo querer corregir familias, que también yo les diría, un asunto para cuestionarse como aquel que acompaña, porque tenemos un lugar privilegiado, tenemos acceso a información muy importante que es parte de las personas que acompañamos. Entonces, ese lugar requiere una gran responsabilidad. No podemos pasar por la vida así. Qué pena con ustedes. No podemos pasar por la vida de las personas sin tener responsabilidad de lo que estamos haciendo y del lugar que tenemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Tania, si desea empezar, y los escucho también si tienen dudas, preguntas, aportes, comentarios, casos. Adelante, querida Tania. Profe, gracias. Es una pequeña duda, pero no sé si son 100% excluyentes la cibernética de nivel 1 y la de nivel 2, o pueden en algún momento ser complementarias. O sea, ¿podríamos estar trabajando con las dos al mismo tiempo o cómo sería? Muy bien, gracias Tania por la pregunta. Las dos las trabajamos al mismo tiempo. Es decir, en nuestras intervenciones es importante que sepamos
de las jerarquías, los patrones, la estructura familiar, hacemos genograma, hablamos de la organización familiar. ¿Sí? Esto es muy importante y tenemos que hacer preguntas lineales. ¿Usted cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Qué los trae a consulta? ¿Quién es el más afectado? ¿Sí? Van las dos a estar juntas. ¿Cuál es la invitación? A no quedarnos solamente en la cibernética de primer orden, sino poder también combinar la cibernética de segundo orden, porque la cibernética de segundo orden implica mucha responsabilidad del terapeuta y quien acompaña, porque es que es también tú estar allí y sentirte parte y hacer parte del sistema, no que eso no te atañe o no te afecta, al contrario, eso te afecta y mucho, porque todo el tiempo metidos. Y lo que tú preguntas, lo que tú dices y no dices, es parte también de tu ser personal. Entonces, están combinadas y uno fluctúa entre las dos todo el tiempo. ¿Cuál es la invitación? A no quedarnos solamente en el primer orden, sino tratar de profundizar hacia el segundo orden, pero es un reto que empieza por el terapeuta mismo, que es sentirse parte y construir con las familias, ¿sí? Pero es difícil hacerlo porque siempre nos han dicho que somos expertos, que por eso estamos estudiando, que uno no puede ser subjetivo, que uno tiene que ser neutral. Entonces cambiar esos discursos y la forma en que hemos vivido y aprendido todo es difícil. Es un asunto de poderse retar y empezarlo a hacer y verlo. Pues cuando uno empieza a verlo también hay una retroalimentación positiva, es decir, ve, cuando hago preguntas diferentes me responden de forma diferente. Si traigo nuevas informaciones pasan cosas diferentes. Entonces es un reto, ¿cierto? Vamos, estamos en los dos, ninguna es mala ni buena, las dos son muy buenas y son necesarias ambas, pero el reto es poder hacer en el segundo orden, que como te digo es más difícil porque lo primero es lo que más hemos conocido y hemos trabajado en todas las áreas de nuestra vida, pues a todos les gusta. ¿Pero por qué? La causa-efecto. A mis estudiantes les pongo la tarea de un día no preguntar por qué, hacer otro tipo de pregunta. Es bien difícil, ¿sí? Entonces, poder trascender, porque es que la responsabilidad es de nosotros más que todo, al segundo orden, para poder perturbar el sistema y que ellos también hagan cambios de segundo orden. Muchas gracias, Tania, por tu pregunta. ¿Te aclaré o te amplié la duda? Sí, no, sí, me quedó claro porque en algún momento uno puede sentir que la de primer orden está mal, ¿sí? O sea, que nos equivocamos o que hubo equivocación en ese primer orden porque no se involucró, porque era una relación jerárquica, bueno, en fin. Entonces uno puede ver todo eso como de alguna manera negativo frente a lo que plantea el segundo orden. Entonces uno hace mentalmente, pues lo hice yo, empecé como a encasillar, ¿no? O sea, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces, pero creo que lo que usted dice es cierto. Finalmente lo ideal obviamente es no quedarnos en el primer orden, ¿sí? Ir más hacia el segundo, pero sí son complementarias. O sea, sí hay aspectos que se necesitan de la cibernética de primer orden. Muy bien, muchas gracias, Tania. Por ejemplo, yo asocio mucho la docencia, con la docencia, con la terapia. Solamente yo ahorita tengo 9 estudiantes en mi curso, tengo 9. Entonces yo trato de construir juntos, de tener el lugar que ellos tienen, de ser horizontal, de ser interactiva. Me encanta el humor, hago muchas cosas, pero también sé que tengo que ser estratégica en momentos, tengo que ser jerárquica, tengo que hacerme la brava, tengo que poner orden. Igual con las familias, yo también puedo actuar, enojarme, darle voz más a uno que a otro y a veces no dejarlo hablar, ¿cierto? Porque también estoy creyendo que esta voz se alce y allí yo asumo un rol controlador, estratégico, nada horizontal y construir juntos. No, yo me impongo, pero es de un asunto terapéutico, ¿sí? Y yo estoy en primer orden, pero es un asunto consciente, como reflexionado. Pero allí yo no estoy construyendo con, ay, no, vea, vamos a hacer esto y ya, ¿cierto? Entonces, fluctuamos en las dos. Okay, muchas gracias, querida Tania. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, inquietud? Entonces, me voy a poner así bien cansona. Yo quisiera que alguna me contara qué les llamó la atención de la presentación o de la conversación que estamos teniendo, o que dicen, ay, qué pereza esto, o esto no es útil. Si me van a entender, podemos ir a las dos vías, o algo que les ha llamado la atención, o que me cuenten, como les pregunto en terapia, en qué se van pensando, como que, qué se les ocurre de esto, en qué se irían pensando.
¿Qué nos quisieras contar, Joana? Que le tocó pues llegar quedando. No, pues la verdad, como decía Tania, en ocasiones es confuso porque uno no sabe cuál es la mejor manera de intervenir frente a las situaciones, o primer orden, desde sus planteamientos, o segundo orden, porque tienden a ser como muy, o diferentes, ¿ya? No son complementarios, sino son como diferentes. Más que todo es como esa la preocupación que me queda. Ya, yo qué les diría frente a esa preocupación. Esto es un asunto pues pedagógico, teórico, que es importante que ustedes lo vean. Las especializaciones en familia y maestría, todas vemos este tema, ¿cierto? Por denso que sea. Asunto teórico para tener como bases. Pero uno en consulta, generalmente no se pone a pensar, eso es primer orden, segundo orden, uno nunca piensa en eso. Uno solamente se abre a la sesión y está allí. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuando uno está aprendiendo a manejar. No está aprendiendo a manejar, uno sí piensa, primera, segunda, ya tengo que meter tercera, tengo que hacer tal cosa, voy a subir el acelerador, el de no sé qué, y uno es súper estresado, uno hace mucha fuerza cuando está empezando, pensando en qué está haciendo. Pero cuando uno ya aprende a manejar, uno ya maneja y no sabe cómo llegó a la casa, ¿sí? Entonces en consulta uno no va a pensar en qué orden estoy. La invitación también es, cuando uno está, que tiene que ver con el self, tranquilo, un poco seguro de su ser, de lo que sabe, de su experiencia, pero también inseguro de lo que va a llegar, reconoce que le asustan los casos nuevos o que este consultante le asusta porque es muy asustador, porque tiene 3 doctorados, es gerente de 7 empresas, ¿sí? Entonces también es reconocer eso desde lo personal, pero igual dejarse llevar en la sesión misma, que sea una conversación dialógica, construir juntos y quitarme ese rol de experto que me las tengo que saber todas. Inclusive estoy haciendo preguntas lineales circulares, eso uno nunca sabe, uno está preguntando y ya, ¿sí? Es decir, es un asunto más pedagógico para tenerlo en cuenta, pero cuando estamos allí, uno está tratando de estar concentrado en lo que estamos hablando y poder hacer buenas preguntas, buenas devoluciones, y ya después de cuando uno pasa la sesión, uno se dice, uy, esta pregunta como que fue fatal, o esta pregunta tan buena, ve, yo no me esperaba que esta familia devolviera esto. Hay preguntas que yo he hecho y que yo pienso que son normales, pues que son como, y para las parejas es como, uy, un caso. Llegó una pareja de 2 hombres y yo les pregunto, hablando de pareja, si eso alguna vez habían hablado de que era infidelidad o fidelidad. Para ellos fue una sorpresa que uno pueda hablar de ese tema con la pareja, ¿sí? Y para mí era una pregunta como de las habituales, pues, de pareja. Entonces también es bueno dejar de sorprender. Que uno hace, las intervenciones deben ser pensadas, tratar de prever lo que podría hacer con esto, pero finalmente nunca sabremos qué logramos hacer al 100%. Usa esa metáfora que uno está a oscuras, uno va haciendo preguntas y va abriendo caminos, va dando luces, pero uno nunca va a saber del todo qué está haciendo. Igual hay intervenciones y hay procesos que se siguen en los días, entonces uno sigue pensando cosas que en la sesión no fueron tan relevantes, pero después aparentó, uy, este tema surgió aquí. Entonces uno a veces no es capaz de prever todo lo que pasa. La invitación es a ir justamente como dispuestos a aprender con las familias, que va muy en el segundo orden, es aprender con ellas y también aprender de mí, porque una medida que va cogiendo fuerza desde la experiencia, hay más seguridad y hay más conciencia de tu estilo terapéutico que va mucho con tu personalidad. Y cuando estás seguro de sí, de su personalidad y por fin la ha encontrado o la está construyendo y sabe qué está haciendo, uno se siente mejor consigo mismo, porque esto que es como falseado desgasta mucho y se termina saliendo cuando uno falsea la voz o falsea la postura. Y cada quien, respeto cuando se hacen cirugías estéticas, pero es que se les va la mano y no se da cuenta que no corresponde con su cuerpo esto que se pusieron, que es ya muy exagerado. Hay personas que se exageran en sus intervenciones, en sus actuaciones. Entonces, ser justamente una relación más horizontal, más humana, de construir con los otros. Yo tengo unas experiencias, unas herramientas adicionales, claro, que van a acompañar a otros, pero también soy persona.
Tania. Profe, hablando un poco del tema de la pregunta, ¿sí? Y digamos que dentro de lo que hemos conversado, pues entiendo que para que fluya el proceso, la pregunta es muy importante, ¿sí? Entonces, pues hay técnicas, ¿cómo aprende uno a hacer preguntas que lleguen a algo, ¿sí? Que lleguen a algo. Muy bien, muy bien. La pregunta es muy importante. Algunos que lo denominan como un arte, ¿cierto? Porque es, diríamos que el acompañamiento a familias, de la técnica más importante, la técnica de técnicas es la entrevista, ¿cierto? La entrevista misma. Y una entrevista se guía y se sustenta en las preguntas, ¿sí? Y nos piden a los terapeutas familiares que hagamos más preguntas que devoluciones. Es decir, debemos preguntar más, escuchar más para tener más información y poder hacer otras preguntas, abrir otros caminos. Y no todo el tiempo, justamente, ser el experto y estar diciendo a la gente que tiene que hacer desde la consejería, ¿cierto? No es un recital mío, ni es una conferencia de autoayuda desde mí, sino es poderlos escuchar a ellos, ¿sí? Entonces, uno aprende a preguntar. Y te digo, yo tengo 33 años, y uno está preguntando desde que nació y todavía no sabe preguntar, ¿sí? Porque uno siempre pregunta de la misma manera, tratando de encontrar respuestas diferentes. Entonces yo lo que sí he hecho en mi formación es retarme, es hacer ejercicios para cambiar la forma de preguntar, porque pasa lo mismo, uno siempre hace lo que ya ha aprendido y ha conocido desde pequeñito. Entonces yo voy al gimnasio. Entonces cuando alguien no va a la clase de yoga, yo le digo, ¿por qué no fuiste a yoga? Le hago como una afirmación pregunta. Le digo, te extrañamos en yoga. Y ya eso cambia, la persona, ay, no, tal cosa, no puedo ir por tal cosa. Y no le tengo que preguntar por qué no fuiste, porque me hace que le importa, porque me dio la gana y ya. ¿Sí? O cuando llega la pareja y uno le pregunta, ¿por qué llegaste tan tarde? Pues, no, tal cosa, te estaba extrañando, te tenía tal cosa, estaba preocupada por ti. Cambia mucho la forma en que uno pregunta esas las cosas, la respuesta. Entonces, sí hay tipos de preguntas, hay formas de preguntar, pero te digo, es decir, uno lo aprende, pero en lo real uno ya las va haciendo, ¿cierto? Entonces es lo que se va cogiendo. Yo hay un curso acá, yo creo que este semestre no lo voy a dar, que se llama Introducción al Encuentro con las Familias. Allí vemos el tema de la pregunta como tal, ¿cierto? Que hay varios tipos de preguntas, hay varias clasificaciones. A mí me gusta mucho la que hace Cartón, no cartón como mencionábamos molestando en la maestría. Entonces, él hace una clasificación en las preguntas de 4 tipos: lineales, circulares, estratégicas y reflexivas. Entonces, nos explica para qué sirve cada una, cuál es la postura del terapeuta desde cuando las hace y también qué genera esa pregunta en la familia o en el consultante. Pero una misma pregunta puede tener el mismo carácter. Es decir, una misma pregunta, la misma pregunta puede ser tanto reflexiva, circular, estratégica, según el momento de la sesión. ¿Sí me hago entender? O sea, porque yo puedo hacer una pregunta lineal y puede ser bastante reflexiva, según el momento que yo la haga, ¿sí? Pero yo voy a consultar con Diana, si ustedes van a ver eso cerquita, para yo pues no adelantarles mucho, pero les puedo hacer un asunto somero de las preguntas en las con verificados, cuáles se acercan más a cuál, ¿sí? Un asunto pequeño, esto de las preguntas, que es un tema muy apasionante y como te digo, es un tema que no acaba, porque uno todo el tiempo se está comunicando, se comunica a través de preguntas, y eso es lo que queremos, es hacer preguntas, y con una pregunta, es más, con una pregunta se desarrolla una sesión, pues yo no tengo que volver a preguntar. La sesión puede irse con una sola pregunta, ¿sí? O hay veces que tu familia o tus consultantes te piden que les hagas un poco de preguntas y vos preguntas y así no es preguntas y no encontrás lo que quieres que ellos empiecen a hablar. Entonces toca hacer muchos ensayos. La consulta es de mucho también ensayo-error. Si por aquí no fue, voy por este camino y hacer muchos tipos de preguntas, estilos, ¿sí? Momentos diferentes. O también guardar información para uno preguntar, una pregunta estratégica. Para dar un ejemplo a Tania y ya pues los voy dejando ir. Recuerdo una pareja que consultó por violencia. No solamente develaron que él le pegó a ella. Ya luego en la sesión apareció que ella también lo golpeaba a él. Bueno, entonces estamos hablando de qué esperaba cada uno de la pareja, un poco de qué es ser pareja y qué cada uno esperaba de la pareja. Entonces ella se quejaba de él
porque es que ella decía, no, es que él espera que la pareja solamente sea para acompañarte y apoyarte. Y siguió hablando. Ya por allá, más adelante en la sesión, ella habló que para ella, la pareja, lo más importante era que la apoyara y la acompañara. Algo que antes había criticado. Entonces ahí me tocó salirle con una pregunta estratégica y decirle, no comprendo. Hasta hace poco me decías que no estabas de acuerdo con que tu pareja esperaba que ser pareja era apoyar y acompañar. Si tú dices que eso es lo que esperas de ser pareja. Un poco me ponía ahí como, me confundes. Yo no estaba confundida, sino que me estaba haciendo la confundida para poder como cuestionarla ahí estratégicamente. Venga, pues dígame entonces. Que uno también puede cambiar en la sesión y confundirse. O cuando te dicen, usted está ¿cómo está con su relación de pareja? Muy contento. Es decir, tu lenguaje verbal no se compadece con tu lenguaje no verbal. Me estoy confundiendo. Pues, puedo hacer cosas muy estratégicas en consulta. Y eso puede a la gente como vean a esta, pero yo también, que se enojen conmigo, que se enojen, a mí no me importa. Si hay un texto que se los puedo mandar, que si usted no odia a su terapeuta, o si no te han odiado, vas mal como terapeuta, porque uno genera relaciones muy tesas, y a veces le toca hacer el malo de la película, pero eso no importa, que lo queden odiando a uno, pero que la familia logre hacer cambios importantes. ¿Sí? Entonces, Tania, yo puedo ahondar ese tema más adelante, cuando veamos unidos, para hacerte diferencias. Y que te digo, eso es un trabajo de toda la vida, pues. Aprender a preguntar es un tema de hacerlo consciente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Con mucho gusto, querida Tania. Lleva a Jennifer como confundida aquí. Te estoy molestando, Jennifer. Jennifer, ¿qué nos quisieras contar? ¿En qué te vas pensando de esta sesión? ¿Qué te resuena? Porque está muy charrita, pero no jaja. No, profe, es como recordando pues todo lo que ya vi anteriormente pues en la universidad respecto al tema. Y pienso que solo hasta este momento me vengo a percatar o a reflexionar sobre el origen tan, no sé, como tan alejado de lo social, de lo emocional, ¿sí? O sea, como un tema que parte de algo numérico y que finalmente terminan llevándolo hasta el trabajo con las familias. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, como conectando todas mis ideas, escuchando un poco lo que dice, lo que pregunta Tania, recordando también pues como el tema de las preguntas, que prácticamente se lo dan a uno hecho, como que mira que esas son las preguntas que puedes hacer, estas son las que no puedes hacer porque entonces no vas a llegar a ningún lado. Eso. Muchas gracias, Jennifer. Qué tan interesante tu retroalimentación de la sesión, que nos deja también más preguntas, ¿cierto? Como lo que aprendemos, lo que nos enseñan, lo que no nos enseñan, por qué me dicen eso, por qué me dicen eso hasta ahora, y qué tan bacano uno poder hacer ahorita conexiones ya después. Como dice una terapeuta que yo adoro, Bárbara Zapata, uno más inteligente al otro día. Es decir, uno ya después piensa, uy, ¿por qué no dije esto? Y hubiera dicho más aquello. Entonces, bacano que sean esas conexiones después del tiempo. Ve, qué tan interesante que esto ya ha nacido acá o surgido acá. Pero esa era la idea de esas teorías, era generar un lenguaje común para muchas disciplinas, para generar pues, estos encuentros más interdisciplinarios, para llevarlos a cabo. Entonces, les agradezco mucho, de verdad, su paciencia, su participación. Yo sé que estoy fastidiosa, pues como que venga usted, dígame, pero me toca, que estoy siendo estratégica, ¿cierto? Les toca ir a conversar, porque si no es muy pesado. Este tema es muy pesado, si yo les hablo sola, las mato pues en 2 horas, ¿sí? Entonces siento que nos enriquecemos más cuando aquí ponemos parte de todas, porque eso también es consecuente con lo que estamos viendo, es poder, para mí podría ser cómodo yo quedarme aquí y darles el tema, pero también a mí me incomoda estarlas llamando al agua, me tengo que incomodar y perturbarlas a ustedes también. Generar nuevas informaciones, nuevas comprensiones, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho su paciencia, su participación. Tienen, ya les dije, vuelvo y se lo repito, yo sé que estoy cansona, temas que son, pues documentos que son densos, pero que no está de más leerlos, ¿sí? Si tienen dudas, igual las iremos
en la medida de lo posible, aclarando en las sesiones. Y también les digo, léanlos casi como cuando uno lee inglés. Uno tiene que traducir cada palabra que no sabe, porque si no, nunca termina de leer. Lean de corrido, a ver con qué se encuentran, ¿sí? Y qué logran comprender. Porque se van a poner a buscar cada definición, no van a terminar eso nunca, porque son definiciones muy desde otras ciencias lejanas para nosotros. Pero no está de más leer, es un asunto retador de generar otras conexiones neuronales. Pero léanlo, como digo, como si fuera en inglés. Lean a ver qué comprenden, ¿sí? Y si tienen dudas, pues las hablaremos en nuestro siguiente encuentro. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho a todas. Que pasen una feliz noche.